Hoy los atrapasueños se venden en todo el mundo como objetos decorativos, colgados en ventanas, retrovisores o paredes. Para muchos son solo adornos artesanales, asociados a la calma o a lo espiritual. Sin embargo, su origen está lejos de la moda o la estética. Los atrapasueños nacieron como objetos de protección, creados para defender el sueño de las personas, especialmente de los niños, frente a fuerzas invisibles que se creía podían afectarlos durante la noche, mucho antes de que existieran como souvenirs. Los atrapasueños formaban parte de la cosmovisión de algunos pueblos indígenas de Norteamérica. En estas culturas, el sueño no era un simple descanso del cuerpo, sino un espacio vulnerable, donde el alma podía ser visitada por energías, mensajes o presencias no deseadas. Dormir implicaba exponerse a lo desconocido, y por eso era necesario algún tipo de resguardo. El atrapasueños no era un objeto universal, ni compartido por todas las tribus. Su origen se vincula de manera específica a una tradición concreta, con significados que fueron cambiando con el tiempo. Cada hilo, cada forma y cada material tenían una función simbólica clara, pensada para interactuar con el mundo de los sueños. Para entender realmente qué es un atrapasueños, es necesario dejar de verlo como un simple objeto bonito y comenzar a verlo como lo que fue en su origen, una herramienta espiritual creada para filtrar lo que entra en la mente mientras dormimos. Y esa historia comienza mucho antes de que alguien pensara en colgar uno por decoración. El origen más aceptado de los atrapasueños se encuentra en el pueblo Ojibwe, también conocidos como Chippewa, una de las naciones indígenas más antiguas de Norteamérica. Para los Ojibwe, el mundo estaba lleno de fuerzas visibles e invisibles, y los sueños eran una de las formas en que esas fuerzas se manifestaban. No todos los sueños eran buenos, y algunos podían traer confusión, miedo o enfermedad. Según su tradición, durante la noche el aire se llenaba de sueños que flotaban libremente. Los sueños buenos sabían encontrar su camino hacia la mente de quien dormía, mientras que los sueños malos debían ser atrapados antes de llegar. Para cumplir esa función, las madres y abuelas tejían pequeñas redes circulares que colgaban cerca del lugar donde dormían los niños. La forma del atrapasueños no era casual. El círculo representaba el ciclo de la vida y el movimiento del sol a lo largo del cielo. La red interior imitaba la telaraña, un símbolo poderoso dentro de la cultura Ojibwe, asociado a la protección y la sabiduría. En el centro, se dejaba un pequeño espacio por donde los sueños positivos podían deslizarse suavemente. Al amanecer, se creía que los primeros rayos del sol destruían los malos sueños atrapados en la red, impidiendo que volvieran a afectar a la persona. De esta manera, el atrapasueños no solo protegía durante la noche, sino que se renovaba cada día con la llegada de la luz. Este objeto no se fabricaba para durar toda la vida. Tradicionalmente, se hacía con materiales naturales, como ramas de sauce y fibras vegetales, lo que reforzaba la idea de que, al igual que las personas, también debía cumplir su ciclo y desaparecer con el tiempo. Dentro de la tradición Ojibwa, el significado del atrapasueños está profundamente ligado a una figura espiritual conocida como Asa Bekashi, la mujer araña. Esta entidad protectora era considerada la guardiana de los sueños y del bienestar de las personas, especialmente de los niños. Se creía que ella tejía redes invisibles para atrapar todo aquello que pudiera causarles daño mientras dormían. Según el relato, cuando el pueblo Ojibwe comenzó a expandirse y a asentarse en territorios más amplios, la mujer araña ya no podía cuidar a todos al mismo tiempo. Fue entonces cuando las mujeres de la comunidad empezaron a tejer redes físicas, inspiradas en sus telarañas, para ayudarla en su tarea de protección. Así nació el atrapasueños como una extensión material de una creencia espiritual. Esta conexión explica por qué el acto de tejer era tan importante como el objeto final. No se trataba de producir algo rápidamente, sino de hacerlo con intención. Cada nudo representaba un deseo de protección, y cada vuelta del hilo era una forma de invocar la presencia de la mujer araña. El atrapasueños no funcionaba por sí solo, sino por la intención puesta en su creación. La figura de la araña, lejos de tener una connotación negativa, simbolizaba paciencia, habilidad y cuidado. En este contexto, la telaraña no era una trampa agresiva, sino un filtro, una estructura diseñada para retener lo que debía quedarse fuera y permitir el paso de lo necesario. Con el tiempo este mito se transmitió de generación en generación, reforzando la idea de que el atrapasueños no era un simple objeto artesanal, sino una manifestación tangible de una relación espiritual entre la comunidad,
la naturaleza y el mundo de los sueños. Con el paso del tiempo, el atrapasueños fue incorporando elementos que ampliaron su significado más allá de la red central. Cada componente añadido cumplía una función simbólica específica dentro de la tradición. Las plumas, por ejemplo, no eran decorativas, representaban la respiración, el aire y el viaje suave de los sueños buenos mientras descendían hacia quien dormía. Las cuentas que a veces se colocaban en la red también tenían un propósito. En algunas interpretaciones, simbolizaban los sueños buenos que habían quedado atrapados y protegidos. En otras, representaban a la araña misma, presente en su creación. No existía una única forma correcta de hacer un atrapasueños, ya que su diseño variaba según la familia, la región y la intención con la que se fabricaba. Los materiales utilizados reforzaban la conexión con la naturaleza, se empleaban ramas flexibles, fibras vegetales, tendones animales y plumas reales. Todo provenía del entorno inmediato y estaba destinado a degradarse con el tiempo. Esta impermanencia no era un defecto, sino parte esencial de su significado. El atrapasueños, al igual que la vida, no debía ser eterno. Además, el tamaño del atrapasueños estaba relacionado con su función. Los más pequeños se destinaban a los niños y se colocaban cerca de la cuna o del lecho. Los más grandes podían colgarse en espacios comunes, como protección colectiva o como recordatorio espiritual para la comunidad. A medida que el objeto se transmitía entre generaciones, su forma se adaptaba, pero su propósito se mantenía intacto. El atrapasueños no buscaba atrapar todo, sino filtrar. No bloqueaba el mundo de los sueños, sino que intentaba hacerlo más seguro. Durante siglos, el atrapasueños permaneció dentro del ámbito cultural y espiritual de los pueblos que le dieron origen. No era un objeto comercial ni un símbolo conocido fuera de esas comunidades. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la expansión colonial y el contacto forzado entre culturas alteraron profundamente las tradiciones indígenas de Norteamérica. Con el tiempo, otras naciones indígenas comenzaron a adoptar el atrapasueños, reinterpretándolo según sus propias creencias. En este proceso, el objeto dejó de ser exclusivo del pueblo Ojibwe y pasó a convertirse en un símbolo más amplio de identidad indígena. Su significado se simplificó, pero también se fortaleció como representación de protección, espiritualidad y conexión con los ancestros. Este intercambio no fue completamente libre ni pacífico. Muchas tradiciones indígenas fueron reprimidas, prohibidas o desacreditadas por las autoridades coloniales. En ese contexto, el atrapasueños sobrevivió como una forma silenciosa de resistencia cultural. Seguir tejiéndolo y usándolo era una manera de preservar creencias ancestrales frente a la imposición de otras visiones del mundo. A medida que el objeto se difundía, también comenzaba a cambiar. Se introdujeron nuevos materiales y estilos, y su función protectora empezó a mezclarse con un valor simbólico más general. El atrapasueños ya no solo cuidaba el sueño, sino que representaba la continuidad de una identidad que se negaba a desaparecer. Este proceso de transformación sentó las bases para lo que vendría después, el momento en que el atrapasueños cruzaría definitivamente las fronteras culturales y entraría en el mundo moderno, donde su significado cambiaría de forma radical. En la segunda mitad del siglo XX, el atrapasueños dejó de ser un objeto conocido solo dentro de comunidades indígenas y comenzó a circular ampliamente fuera de ellas. Movimientos culturales interesados en la espiritualidad, la naturaleza y las tradiciones ancestrales lo adoptaron como un símbolo de armonía y protección. En este proceso, su significado se volvió más general y menos ligado a su contexto original. El auge de la contracultura y del movimiento New Age impulsó su popularización. El atrapasueños empezó a aparecer en ferias artesanales, tiendas esotéricas y mercados turísticos. Su imagen resultaba atractiva y evocadora, pero muchas veces se presentaba sin explicar su origen ni su función espiritual específica. El objeto comenzó a transformarse en un símbolo universal del buen dormir y de la energía positiva. Este cambio trajo consigo una ruptura importante. El atrapasueños pasó de ser algo que se fabricaba para alguien en particular, con intención y significado, a convertirse en un producto hecho en serie. Los materiales naturales fueron reemplazados por plásticos, metales y telas sintéticas, pensadas para durar y venderse, no para cumplir un ciclo espiritual. Para algunas comunidades indígenas, esta comercialización representó una pérdida de sentido y un uso superficial de un objeto sagrado. Para otras,
fue una oportunidad de visibilizar su cultura y obtener ingresos mediante la artesanía tradicional. Así, el atrapasueños quedó atrapado entre dos mundos, el espiritual y el comercial. A pesar de esta transformación, su imagen siguió conservando un aura de protección y misterio. Aunque su significado se simplificó, el objeto no perdió del todo la capacidad de evocar calma, cuidado y conexión con algo más grande que quien lo observa. Con su difusión global, el atrapasueños empezó a generar preguntas incómodas. Para muchas personas, se convirtió en un amuleto al que se le atribuían poderes casi mágicos, desligados por completo de su contexto cultural original. Dormir bajo uno parecía suficiente para alejar pesadillas, sin necesidad de entender de dónde venía esa creencia o qué significaba realmente. Este uso simplificado transformó al atrapasueños en un símbolo ambiguo. Para algunos, seguía siendo una herramienta espiritual legítima. Para otros, era solo decoración con un toque místico. La función protectora dejó de depender de la tradición y pasó a depender de la creencia individual. El objeto ya no estaba ligado a una comunidad ni a un rito específico, sino a la interpretación personal de quien lo colgaba. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir críticas sobre la apropiación cultural. Se cuestionó el uso indiscriminado del atrapasueños sin respeto por su origen ni por los pueblos que lo crearon. Para algunos líderes indígenas, ver su símbolo convertido en mercancía significaba una forma más de vaciar de contenido sus tradiciones ancestrales. A pesar de estas tensiones, el atrapasueños no desapareció. Al contrario, se volvió aún más popular. Su diseño simple y su mensaje de protección lo hicieron adaptable a casi cualquier cultura. Esta capacidad de sobrevivir, incluso despojado de su significado original, revela algo importante. Los seres humanos siguen buscando símbolos que les ayuden a sentirse seguros mientras duermen. Así, el atrapasueños quedó suspendido entre la fe y la estética, entre la tradición y el consumo. Y es en ese punto donde se vuelve necesario mirar hacia el presente para entender qué representa realmente hoy. Hoy, el atrapasueños existe en múltiples formas y contextos. Puede encontrarse en habitaciones infantiles, estudios de yoga, automóviles y espacios urbanos, donde su presencia poco tiene que ver con su función original. Para muchos, representa calma, protección emocional o simplemente un objeto bonito asociado al descanso y la tranquilidad. En el mundo contemporáneo, su significado se ha vuelto principalmente simbólico. Ya no se cree necesariamente que atrape sueños de manera literal, sino que funciona como un recordatorio visual de bienestar, cuidado y equilibrio. Su poder, si existe, reside más en la mente de quien lo observa que en la red misma. Al mismo tiempo, algunas comunidades indígenas han trabajado por recuperar y explicar su significado auténtico, reivindicando su origen y su valor cultural. A través de la educación y la artesanía tradicional, buscan diferenciar el atrapasueños ceremonial de las versiones comerciales, devolviéndole su contexto y su historia. Este contraste define su presencia actual, un objeto que vive entre dos realidades. Por un lado, es un símbolo global, reinterpretado y adaptado. Por el otro, sigue siendo parte de una tradición viva que no ha desaparecido. Entender esta dualidad permite mirar el atrapasueños con más respeto y conciencia. Así, el objeto que nació para proteger el sueño de unos pocos, terminó colgado en el mundo entero. Solo queda cerrar el recorrido entendiendo qué nos dice hoy sobre nuestra relación con el miedo, el descanso y lo invisible. El atrapasueños no nació como decoración ni como amuleto universal, sino como una forma de protección espiritual ligada a una cultura específica y a una manera particular de entender el sueño. Con el tiempo, su significado se transformó, se simplificó y se expandió, pero su esencia sigue recordándonos que dormir siempre ha sido un momento vulnerable para el ser humano. Hoy, más allá de si creemos o no en su función original, el atrapasueños nos habla de la necesidad constante de sentirnos protegidos frente a lo desconocido. Es un objeto que conecta tradición, simbolismo y memoria cultural, y que nos invita a mirar con más respeto aquello que damos por hecho. Si te gustó este recorrido por el origen de los atrapasueños y quieres seguir descubriendo la historia real detrás de símbolos y objetos que vemos todos los días, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.